El rey Ezequías tuvo que pagar las consecuencias de su padre Acaz, que fue la unión con los asirios. Tiempo después surgieron problemas. El rey Ezequías se preparó para el conflicto, pero no cometió el mismo error que su padre Acaz. Al contrario, él confió en Dios como su apoyo para enfrentar al rey asirio. Para el estudio de nuestra lección de escuela sabática, tenemos a nuestros panelistas, invitados especiales desde la Unidad Educativa Adventista Rey Shepherd, al director Alberto Cruz y al pastor Fernando Canaviri Flores. Bienvenidos. El título de la lección de esta semana es La derrota de los asirios. El versículo se encuentra en Isaías capítulo 37, versículo 16. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, morarás entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos y de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Esta semana vamos a ver y vamos a hacer el repaso que todo padre, sus actos, sus hechos, lo que hacen o nos dejan de hacer, la consecuencia lo llevan los hijos. Por eso, ¿no? Dentro de la historia de nuestra generación y de la generación antigua, podemos ver a Ezequías pagando el plato roto de su papá, ¿no? ¿Qué dice la Biblia acerca de esta historia? Evidentemente, pastor, mira, en el capítulo 36 del libro de Isaías, dice, ¿no? En el año 14 del rey Ezequías, Senequerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Aquí estaba pagando tal vez la consecuencia de sus padres, porque Acab había levantado otros dioses y ahora tenía que pagarlo, ¿no? Sin embargo, en este tiempo, cuando Judá tenía que todavía depender para que lo protegieran, tenía que dar tributos, tenía que pagar para no ser invadido, ¿no? Entonces es lo que sucede cuando Judá se vio obligado a continuar pagando a cambio de la protección en forma de tributos a Asiria. Pero más adelante, cuando Sargón II muere, sucede su hijo Senaquerib en el año 705. Es allá donde ya Senaquerib ya no quería los tributos, sino quería invadir, ¿no? Había estado avanzando su imperio y justamente terminó de derrotar Laquis y fue a sitiar al reinado de Ezequías. Ezequías estaba preocupado, pero si le estoy dando tributo ahora, ¿qué más quiere? Pero él fue en paz, le manda a uno de sus coperos, ¿no? El rey de Asiria, le dice, a ver, ¿por qué te tienes a los babilonios? ¿No ves que estoy derrotando a todos? Entonces quería mostrar su fuerza y ya, pues, si tú me obedeces y te sometes, vas a poder comer todavía de todo lo que plantas. Y el pueblo, ¿qué hacemos? Hemos derrotado a muchos dioses, ninguno les ha salvado, dice, ¿no? Y Jehová tu Dios no te va a salvar. Fue con esa propuesta. Sin embargo, según Segunda Crónicas 32, ahí nos muestra que el rey Ezequías hizo todo lo que podía hacer una persona, ¿no? ¿Qué hizo? Fortificó todo su ejército, eh, reforzó todas sus fortificaciones, se proveó de la alimentación, de la agua, incluso tuvo que tapar las fuentes, las vertientes que hubo, porque dijo, va a ver que hay muchas vertientes, va a querer tomar los asirios esta tierra. Pero más allá de eso, como humano se vio que no podía más, que no podía más. Qué interesante, ¿no? La consecuencia ahí de los papás pagando los hijos el plato roto, Ezequías viendo todas aquellas cosas que el papá había hecho en contra de la voluntad de Dios, había sido desobediente, ¿no? Entonces,
¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas, no? La desobediencia nos lleva a la destrucción. La desobediencia nuestra puede llevar a la consecuencia. Los platos rotos pueden pagar los hijos. Bien claro, ¿no? En el libro de Éxodo 20 dice, ¿no? Y yo aborreceré a los que me desobedecen, ¿no? A los tercera y cuarta generación, ¿no? Hasta la tercera y cuarta generación. Es por eso que, querido papá, querido amigo, querido hijo, yo no sé cuán hechos o actos malos tú has tenido, ¿no? La Biblia registra a todos los desobedientes, pagan los platos rotos, o él o la siguiente generación. ¿Okay? Vamos a ir a la segunda parte. La segunda parte vamos a poder ver este amigo Ezequías viendo, ¿no? Que todo ya está en ruinas. Con sus propias fuerzas, Ezequías está tratando de levantar ese imperio, pero tenía que hacer algo Ezequías, no podía haberse derrotado. ¿Cuál era la tarea que él tenía que hacer y qué iba a hacer Dios? Evidentemente vio que ya había armado su ejército, había hecho todo lo que el ser humano puede hacer, pero no podía más. No podía más. Entonces tuvo que acudir al Dios Todopoderoso, que tal vez sus padres no pudieron, ¿no? Pero él tuvo que acudir. El capítulo 37 del libro de Isaías dice, aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó, rasgó sus vestiduras y se cubrió de ropa áspero y fue delante de Dios. Fue delante de Dios, empezó a llorar, a quejarse allá, que muchas veces, por veces, cuando uno está pasando estos momentos críticos, es necesario ir delante de Dios y derramar nuestras lágrimas, así como hizo este rey Ezequías. Mientras estaba allá en el templo, recibe una visión Isaías, interesante. Y entonces Isaías le manda para que vayan a anunciar al rey y le dice, no temas por las palabras que has oído con las cuales has blasfemado contra mí, los siervos del rey de Asiria. He aquí, mira lo que le dice Dios, que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y se volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca a espada. Y el rey de Asiria en ese momento estaba combatiendo contra Libna, ¿no? Entonces, evidentemente, esta profecía de Isaías se cumple más adelante. ¿No? Mira lo que sucede. Dice, mientras estaba combatiendo contra Libna, esa noche, el verso 36, dice, salió el ángel de Jehová, mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando todos se levantaron en la mañana, pues han visto puros cadáveres allá. ¿Qué hizo Ezequías? Solamente acudir a Dios. Y el ángel de Dios fue a luchar en lugar de Ezequías. El rey de Ezequías al día siguiente, cuando vio los cadáveres, tuvo temor y se fue a su ciudad. Y no solamente termina ahí. Mira lo que dice el verso 38 del capítulo 37. Aconteció que mientras adoraba, él se fue a su país y empezó a adorar a su Dios en el templo de Nimrod. Y mientras oraba ya, sus dos hijos, Adramelech y Saracer, entraron y lo mataron al rey de Asiria. Y ahí terminó el reinado de este rey que quiso invadir tal vez el pueblo de Dios. Si en ese momento hubiese invadido el pueblo de Dios, no habría una nación, no habría un pueblo donde naciera el linaje de David, ¿no? Otra vez podemos ver este escenario, ¿no? Que el enemigo siempre está tratando de derrotar a aquellos que le siguen, a aquellos que le obedecen, ¿no? ¿Por qué? Porque Ezequías en este entonces ya se había arrepentido, ya se había acercado a Dios, había reconocido que sin Dios no puede, ¿no? ¿No? Las fuerzas, queridos amigos, del hombre es finito, pero si tú confías en Dios, eso es lo que hizo, ¿no? Ezequías confió en Dios y se vio el poder de Dios. Cuando usted pone su confianza, cuando usted es obediente, ahí actúa el poder de Dios. Y capaz, ¿no? Es el gran poder que Dios tenía para aquellos entonces, puede ser para nosotros el poder para nuestros problemas. Cuando nosotros ya no podemos más, cuando ya tienes mucho miedo, o estás con enfermedad, o estás con muchas deudas, pero si eres obediente, ahí va a actuar Dios.
¿no? Exacto. Ahí va a actuar con las deudas, ahí va a actuar haciendo milagros en nuestras vidas, ¿no? Es por eso que esta parte podemos comprender, al igual que Ezequías confió y fue obediente a Dios, esa es nuestra tarea. Nuestro llamado también es de que nosotros confiemos y seamos obedientes a Dios. Vamos a continuar y concluir ya casi con la tercera parte de nuestra lección, ¿ok? Podemos ver, ¿no? Como aquella fruta dulce por fuera y amargo por dentro, ¿no? Se podría decir, esta historia termina de mala manera. No, al contrario, ¿no? Esta historia está empezando asustando, ¿no? Porque el plato roto está pagando el hijo, ¿no? Y no termina ahí la historia. Sin embargo, hay un túnel y al final del túnel hay una luz, una nueva esperanza, ¿no? Un plan de salvación, una nueva oportunidad para Ezequías. Evidentemente el capítulo 38 narra cuando Ezequías se enferma de muerte. Y el rey estaba enfermo y recibe la visita del profeta Isaías. Le dice, Ezequías, ordena bien tu casa, ordena bien el reino, porque vas a morir. Dios dijo que vas a morir. ¿Cómo recibiría esa noticia? Complicado, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Nuevamente al lugar de la solución, que era el templo. Se fue allá, lloró, oró y Dios le dio un nuevo milagro, una nueva oportunidad. Ahí el capítulo 38 dice que mientras Ezequiel estaba orando, llorando allá delante de Dios, eh, entonces Jehová, Dios de tu padre David, le dice, Isaías le manda el mensaje, dice que ha oído tu oración, he visto tus lágrimas y aquí que yo te añado otros 15 años. Amén. Qué noticia maravillosa, otros 15 años más. Entonces, pero en ese momento el rey Ezequías dijo, a ver, otros 15 años, pero ¿de cómo puedo estar seguro? Porque el ser humano no se siente seguro. Y Dios le dice, está bien, esto es lo que vamos a hacer y esto es el pacto para que tú sepas que vas a tener otros 15 años. Que la sombra del reloj de acá regrese eh, 10 grados, 10 grados hacia atrás, regrese. Y evidentemente esa acción sobrenatural sucedió en aquel lugar. Y Ezequías tuvo podemos decir, ese milagro, 15 años más de gracia. Amén. Qué interesante, ¿no? Uno de los atributos de Dios es el Todopoderoso. Y acá podemos ver al Todopoderoso actuar contra la naturaleza. Exacto. En la actualidad nadie ha podido actuar contra la naturaleza, pero podemos ver a un Dios, en las evidencias bíblicas vemos que Dios pudo actuar en aquellos que dicen, qué interesante, ¿no? Este versículo dice que Ezequías, me imagino que más allá de orar, estaba clamando de rodillas, más allá de clamar de rodillas, estaba en llanto, porque ya no podía más, sus fuerzas se le habían acabado, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar aquel papá dando, se podría decir, condenación al hijo? ¿Cómo podemos aplicar que Ezequías confió y cómo podemos aplicar esta nueva confianza, nueva oportunidad en la actualidad, en el 2021? Mira, la lección de esta semana nos ayuda a reflexionar que muchas veces nuestros actos que nosotros cometemos puedan lastimar a nuestros seres queridos, incluso hasta la primera, segunda y tercera generación. Las consecuencias las pueden pagar nuestros hijos. Antes de cometer cualquier error, pensémoslo bien y acudamos a aquel Dios a quien Ezequías buscaba y encontraba solución. Amén. Quiero culminar el repaso de esta lección haciéndote una invitación. Puede ser que tú como papá hayas hecho actos malos que puedan repercutir en el futuro. Pero aquí vemos a un Ezequías, vemos a un Dios que si tú te arrepientes y vuelves a los brazos de Dios, Dios puede hacer milagros en tu vida. ¿Te gustaría tomar una decisión y decir, Señor, me arrepiento, quiero volver a confiar en ti y no en mis fuerzas? ¿Te gustaría decir eso a Dios? Dile sí en tu corazón. Te invito a que inclines tu rostro y hagamos una oración. Padre Santo, Señor, gracias te damos por la oportunidad de vida que nos das a cada uno de nosotros. Señor, nos acercamos a ti
para confesar nuestros errores. Perdónanos, Señor. Estamos arrepentidos y queremos cambiar. Es por eso, Señor, que te buscamos a ti, para que nos ayudes a ser nuevas personas, nuevos cristianos, Señor. Ayúdanos a cambiar. Perdona nuestros errores, Señor, y que esta decisión de volverte a aceptar a ti pueda ser eternamente, Señor. Bendice a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Los esperamos en la próxima semana.